Hi everyone and welcome. I'm joined today by Scott Ritter. Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña Scott Ritter, exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines y también inspector de armas de la ONU. Así que bienvenido de nuevo al programa. Gracias por invitarme. Para mí, una de las absurdidades de toda esta guerra por poderes en Ucrania es que las personas que advirtieron durante los últimos 20 años que la expansión de la OTAN hacia Ucrania resultaría en su destrucción fueron difamadas como anti-ucranianas por una razón. Mientras tanto, quienes esencialmente condenaron a Ucrania a la destrucción, animando la expansión de la OTAN, luego rechazando las negociaciones e insistiendo en mantener los combates, incluso después de que la guerra estuviera prácticamente perdida, de alguna manera son considerados los pro-ucranianos. Así que realmente hemos visto una propaganda de guerra fantástica. Pero ahora parece que estamos llegando a ese desenlace final que muchos habían predicho. Es decir, las líneas del frente se están resquebrajando, las bajas ucranianas están aumentando, las deserciones también. Y empieza a parecer que el colapso total del ejército ucraniano podría ocurrir en los próximos meses. Pero incluso si no sucede, la situación está empeorando muy rápidamente. Así que quería empezar preguntándote, ¿cuáles crees que son los principales acontecimientos que están marcando la situación en Ucrania ahora mismo? Bueno, quiero decir, esto es algo que yo y otros hemos estado prediciendo desde que la guerra se intensificó en el otoño de 2022. Cuando Rusia pasó de la primera fase, que fue esa operación de ataque rápido, para obligar a Ucrania a sentarse a la mesa de negociaciones, con éxito, por cierto. Pero luego Ucrania rechazó la paz a la que había accedido a instancias de esas personas que supuestamente se preocupan por Ucrania. Ya sabes, nós entramos en un conflicto y va a desgastar a los ucranianos. Ahora bien, diré que tenía una visión mucho más optimista sobre el tiempo que llevaría a desgastar a Ucrania. Probablemente porque yo, como muchos otros observadores occidentales, no entendía lo que era una operación militar especial. Yo, ya sabes, vengo de un entorno en el que la guerra se basa en acciones diseñadas para lograr la victoria total. La operación militar especial no era una acción diseñada para lograr la victoria total. Siempre fue una acción limitada que tenía un montón de política superpuesta. Y por lo tanto, desde una perspectiva militar occidental, se volvió difícil comprender exactamente qué estaba haciendo Rusia. Porque para una mentalidad formada en Occidente, hubo muchas oportunidades perdidas. Se permitieron cosas. ¿Por qué en una nación que se supone que está en guerra, las delegaciones occidentales pueden viajar en tren a Kiev y disfrutar de una estancia relativamente sin obstáculos en Kiev? ¿Por qué sigue existiendo esa línea de tren? Porque puedo garantizar que si Estados Unidos estuviera en guerra con Ucrania, esa línea de tren no existiría. Y cualquier delegación que llegara a Kiev probablemente tendría un billete de solo ida. Pero así no es como estaban actuando los rusos. Así que ya sabes, la cronología no era la correcta, pero el proceso, las matemáticas militares es el mismo. Rusia iba a entablar una guerra de desgaste que acabaría alcanzando un punto culminante en el que los recursos ucranianos no podrían reponerse. Y entonces se da una situación en la que, finalmente, la cohesión militar por parte de Ucrania se resquebraja. Y cuando se resquebraja, todo se acaba. Rusia entonces, ya sabes, podrá explotarlo rápidamente porque Rusia no se quedará sin recursos. Esa era la única cosa que se daba por sentada desde el principio y con la que mucha gente no estaba de acuerdo. Pero es lo único en lo que yo y otros teníamos un 100% de razón, que la maquinaria militar rusa sería capaz de superar a la maquinaria militar ucraniana, incluso respaldada por la OTAN, porque Rusia tenía recursos humanos más profundos. Rusia contaba con una industria militar que podía movilizarse fácilmente, a diferencia de Occidente, que aún no se ha movilizado. Y finalmente Ucrania simplemente se quedaría sin recursos. Y ahí es donde estamos hoy.
Rusia también engañó a todos porque no recurrió a tácticas de desgaste al estilo de Bakhmut, donde ambos bandos estaban siendo triturados. Bakhmut fue un baño de sangre para ambos lados. Los rusos perdieron un número significativo de personas porque principalmente no fue una operación del Ministerio de Defensa ruso, sino una operación de Wagner. Y Wagner tenía acceso a fuentes de mano de obra en forma de prisioneros que se consideraban prescindibles. Los utilizaron en tácticas de asalto frontal muy sangrientas en un entorno urbano. Así no opera el Ministerio de Defensa ruso. Creo que el Ministerio de Defensa ruso está bajo presión política para reducir el número de bajas rusas. Así que las tácticas evolucionaron para lograr la derrota del ejército ucraniano, utilizando tácticas de desgaste que eran claramente unilaterales en cuanto a quién sufría las bajas. Lo que vemos hoy es que los ucranianos están sufriendo bajas horrendas porque Rusia ha dominado la naturaleza de este conflicto. Fue interesante. Recientemente, un miembro de la Tercera Brigada de Asalto, que es el nuevo nombre de la Brigada Azov, concedió una entrevista. Estos son los nazis. Estos son los banderistas. Estos son los verdaderos creyentes en la causa. Son personas que realmente se han desempeñado bien militarmente en el campo de batalla. Cuando han sido desplegados en ciertos frentes, han logrado detener el avance ruso. La razón es que han sido capaces de emplear no solo tropas motivadas, sino también enjambres de drones. Es decir, el gran avance ucraniano en esta guerra ha sido su capacidad para desplegar grandes cantidades de drones, especialmente estos drones suicidas, FPV, de vista en primera persona, y utilizarlos como apoyo de fuego en el campo de batalla. Y cuando los ucranianos lanzaban estos drones al campo de batalla, los rusos quedaban paralizados porque no podían moverse, o de lo contrario serían alcanzados. Así que los rusos tenían que desviar sus recursos a otras zonas e intentar flanquear. Tuvieron mucho éxito de esa manera. Pero lo que esta persona dijo es, ya no podemos hacer eso, porque en el momento en que empezamos a emplear nuestros drones, los rusos matan a todos nuestros operadores de drones. Verás, los rusos han descifrado el código de cómo Ucrania utiliza los drones. Van tras la fuente y matan a los operadores de drones, los suprimen, lo que significa que los operadores tienen que retirarse, lo que implica que ya no hay cobertura de drones, lo que permite que los rusos entren con sus propios drones, su apoyo de fuego y luego sus tácticas únicas. Y son capaces de hacer retroceder a los ucranianos a un gran coste para estos últimos. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. En todo el frente, los ucranianos no disfrutan de ninguna ventaja, ninguna. No hay ninguna ventaja que Ucrania aporte al campo de batalla. Rusia tiene ventajas en todas partes y ha acumulado suficientes recursos como para mantener esta presión de superioridad y supremacía en el campo de batalla a lo largo de toda la línea de contacto. De modo que la presión es continua. Esto significa que los ucranianos ni siquiera pueden retirar unidades de una parte menos activa del frente para enviarlas como fuerza de refuerzo a una zona donde se ha producido una brecha. No pueden, porque si se retiran, la presión se desborda y no hay reservas. Esto va a, la incursión ucraniana en Kursk, como podría pasar a la historia, es uno de los movimientos estratégicamente más insensatos jamás realizados, porque Ucrania desperdició entre 70.000 y 80.000 reservas bien equipadas y bien entrenadas, que habrían tenido un impacto dramático en la batalla que se libra actualmente en Ucrania, en el Donbass. Pero como esas reservas fueron enviadas a Kursk y allí fueron destruidas, no solo no tienen reservas para hacer frente a eso, sino que ahora, a medida que Rusia amplía el campo de batalla hacia Sumy, no hay suficientes tropas ucranianas para enfrentarlo. A medida que Rusia irrumpe en Dnipropetrovsk, no hay reservas ucranianas para construir una segunda línea de defensa. Estamos presenciando el colapso de la cohesión defensiva ucraniana.
Y con ello vendrán un par de cosas más. Predije una vez más que habría un colapso militar, un colapso económico, un colapso social y, en última instancia, eso conduciría a un colapso político. Y así es como se definirá. Ahora mismo estamos viendo el colapso en todos esos frentes. Estamos viendo el colapso militar, estamos viendo que la economía no funciona, acaban de entrar en suspensión de pagos. No pueden permitirse pagar la compensación a las familias por 6.000 cadáveres. Rusia tiene otros 40.000 en los congeladores. Ya no queda dinero, no queda munición, no queda defensa antiaérea, lo que significa que Rusia está dominando, lo que implica que la voluntad de la sociedad para seguir resistiendo se está desmoronando. Y ya se habla en Ucrania de deshacerse de Zelensky, reemplazarlo por el presidente del Parlamento, aunque a esa persona tampoco se le permitirá sobrevivir. Recientemente hice una entrevista con un escritor y politólogo ruso, creo que se llamaba Dmitry Vedrin. Y él dijo que la solución aquí es, trágicamente, que para lograr la desnazificación y la desmilitarización, que son dos de los principales objetivos de Rusia en este conflicto, no se va a conseguir eso en la mesa de negociaciones porque los banderistas, los nazis, no están dispuestos a negociar. Y Rusia no les va a dar lo que necesitan para sobrevivir. Para Rusia, desnazificación significa que desaparecen. Desmilitarización significa que eso desaparece. Así que la solución es que el conflicto se va a consumir por sí mismo. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Los rusos simplemente están quemando el problema. Y eso llevará a la destrucción total de Ucrania. Y hacia ahí es donde nos dirigimos ahora mismo. Bueno, también he escuchado por parte de los ucranianos que el revés con sus drones está teniendo ahora un enorme impacto en todas las áreas del campo de batalla. Y supongo que una buena muestra de lo que mencionabas, la incapacidad de reubicar tropas en zonas más débiles, fue bastante evidente con lo que ocurrió cuando desplazaron algunas de sus tropas fuera de Sumy, lo rápido que empezaron a desmoronarse las cosas. Así que sí, esto ya no es realmente, bueno, quizá en los medios occidentales, pero por lo demás, ya no es un secreto que las cosas van muy mal. Sin embargo, un tema clave durante los últimos 3 años ha sido que, cada vez que las cosas pasan de mal a peor, tendemos a escalar. Es decir, empezamos a enviar tanques y HIMARS, F-16, y lo más reciente, que también me sorprendió, fue este ataque contra la disuasión nuclear de Rusia. Esto va un poco más allá de mi comprensión. ¿Cómo pudieron hacer algo tan imprudente como esto? No solo, ya sabes, escalar la guerra de una manera tan dramática, sino que esto podría tener consecuencias realmente imprevisibles. No estoy seguro de si hemos visto completamente cómo piensan responder los rusos, pero los tratados de control de armas, quiero decir, en todos los ámbitos, esto va a tener muchas ramificaciones. Bueno, ¿qué crees que serán las consecuencias de esta última ronda de escalada? La derrota estratégica de Ucrania, la derrota estratégica de la OTAN y la derrota estratégica de la Unión Europea. Y la pregunta es, ¿quieren también los Estados Unidos ser derrotados estratégicamente o queremos separarnos? Ahora bien, cuando decimos derrota estratégica, porque la guerra es una extensión de la política por otros medios, derrotar a la OTAN significa que tienes que destruir políticamente a la OTAN. No significa una derrota militar. Significa que la OTAN ya no puede seguir existiendo como una alianza militar cohesionada. Se fractura, el colapso de la OTAN. Eso es lo que está ocurriendo ahora mismo debido a la decisión de la OTAN de redoblar su apuesta contra Rusia, de convertir a Rusia en el enemigo. La Unión Europea, del mismo modo, tiene profundas fracturas en este momento debido a su insistencia en no resolver los problemas inherentes a la Unión hoy en día dentro de la propia Unión, sino en intentar encontrar un enemigo externo sobre el que puedan seguir logrando crecimiento. Los rusos ahora han asumido un compromiso.
Creo que hubo un periodo de tiempo, una ventana de oportunidad en el verano del año pasado, cuando Vladimir Putin salió y dijo, mirad, estoy dispuesto a negociar, pero va a ser el comunicado de Estambul 2.0. Va a ser ese acuerdo actualizado para reflejar las realidades actuales. Esas realidades actuales estaban casi exclusivamente vinculadas al reconocimiento de Novorossiya, de Gerson, Zaporizhia, Donetsk y Lugansk como parte de Rusia y también de Crimea. Pero Ucrania habría seguido sobreviviendo. Y si hubieran aprovechado esa oportunidad, el gobierno de Zelensky probablemente habría logrado sobrevivir, o alguna variante del mismo. Porque creo que Rusia buscaba una salida a este conflicto. Todavía no habían tomado la decisión política de que Rusia ahora está comprometida con un conflicto indefinido que solo tiene un desenlace. Creo que en junio de 2024, Rusia estaba dispuesta a llegar a un acuerdo que le diera la mayor parte de lo que quería, pero no todo lo que quería. Creo que esa ventana se ha cerrado, ha desaparecido. Creo que los rusos ahora han reconocido al gobierno de Zelensky por lo que es, una organización terrorista, y que no puede haber coexistencia pacífica o de otro tipo, que debe ser destruido. Y Rusia está en camino de lograr esa destrucción. Y si la OTAN decide comprometer sus recursos, Rusia los desgastará y derrotará políticamente a la OTAN. Y si los europeos quieren unirse, Rusia también los derrotará. Y la única pregunta es si Estados Unidos quiere involucrarse en ese conflicto. Por eso Rusia sigue manteniendo un diálogo abierto con Estados Unidos, con la esperanza de mantener a América fuera de este lío. Pero creo que Rusia ha tomado una decisión estratégica. Aunque quizás aún no lo llamen guerra con Ucrania, están en guerra con Ucrania. Y por lo tanto dejarán de contenerse en cuanto a las opciones de ataque. Hablé contigo antes sobre cómo, como Marine, hay cosas que habría hecho de manera diferente. Sabes, habiendo ayudado a planificar y ejecutar una campaña aérea estratégica contra Irak en 1991, sé lo que se necesita para destruir un Estado-nación. Rusia no ha estado haciendo eso con Ucrania. Creo que ahora estamos viendo que Rusia empieza a hacer precisamente eso, y no creo que esta escalada haya terminado. Cuando Rusia se enfrentó a la decisión ucraniana y a la decisión de la OTAN de continuar la guerra en el otoño de 2022, sobre el terreno, Rusia intentó estabilizar el frente con la línea Surovikin y 300.000 tropas movilizadas, etc. Pero mientras estabilizaban la línea, Rusia inició una campaña aérea estratégica con la que la mayoría de la gente no está familiarizada. Es algo sobre lo que, ya sabes, me encantaría poder escribir un libro algún día, pero probablemente alguien se me adelantará con mejores recursos y todo eso. Pero la historia de cómo Rusia destruyó la red integrada de defensa aérea de Ucrania, una red proporcionada por la OTAN con algunas de las armas más avanzadas y la mejor inteligencia de orientación imaginable, cómo Rusia derrotó esto, esa es una campaña que sigue en marcha. Rusia ha aniquilado las defensas aéreas ucranianas hasta el punto de que hoy Ucrania está prácticamente indefensa. No es la OTAN la que está indefensa, pero esto significa que también han despojado a la OTAN de sus defensas aéreas. Quiero decir, hoy en Alemania se habla de la especulación. ¿Y si Rusia ataca a Alemania? Creo que hoy se publicó un artículo que habla de cómo, básicamente, Alemania solo tiene suficiente defensa antiaérea para proteger Berlín, y que el resto de Alemania está literalmente indefenso ante un ataque ruso. Esto significa que todos los sitios industriales en Düsseldorf, etc., vinculados a Rheinmetall y al desarrollo del misil Taurus, serían destruidos, y no hay nada que Alemania pueda hacer para evitarlo. Y para ser franco, Alemania ni siquiera puede defender Berlín, porque los recursos asignados a la defensa de Berlín son equivalentes a los que el mundo ha dado a Ucrania para defender Kiev, y esos son insuficientes. Rusia ha desarrollado tácticas y herramientas que pueden superar las defensas antiaéreas occidentales. Alemania está indefensa ante Rusia, y eso significa que Europa está indefensa ante Rusia.
That means that Europe is defenseless against Russia. That's the reality. Esa es la realidad. Europa y la UNAWARE se han colocado en una posición en la que se han comprometido con una dirección estratégica diseñada para derrotar a Rusia, pero lo único que han hecho es exponerse a la inevitabilidad de su propio colapso. La forma en que Europa está avanzando con esta expansión y, como tú lo llamas, escalada, es tal que están haciendo imposible cuantificar cualquier escalada del conflicto como un asunto del artículo 5. Quiero decir, Alemania no está buscando el permiso de la OTAN para proporcionar a Ucrania tecnología avanzada de misiles, lo que significa que se trata de una acción unilateral alemana, similar en muchos aspectos a la decisión turca de intervenir en Siria. Y ya sabes lo que ocurrió cuando Rusia respondió, atacó una columna turca y mató a soldados turcos. Turquía dijo, queremos que se active el artículo 4, quizá el artículo 5. Y la OTAN respondió, no, estáis solos. Estáis solos. Esto lo habéis hecho por vuestra cuenta. Alemania, lo que está haciendo Alemania es por su cuenta. No son acciones aprobadas por la OTAN. La OTAN no está ahí para proteger a Alemania. La Unión Europea está intentando hacer cosas que no puede respaldar porque no tiene un artículo 5. Así que han desvinculado las actividades de la Unión Europea de las de la OTAN. Europa se está preparando para un desastre absoluto, porque si siguen escalando, como has dicho, no tienen los medios para sostener esa escalada ni respaldarla. Rusia sí tiene los medios para desviar esa escalada y destruirla. Y si esa es la dirección que queremos tomar, entonces Estados Unidos se verá obligado a hacerse la pregunta, ¿queremos intervenir aquí y arriesgarnos a perder Boston, Baltimore, Los Angeles? Aunque, dado los disturbios, podríamos estar dispuestos a descartar Los Ángeles. Pero, ¿cuántas ciudades estadounidenses estamos dispuestos a perder en nombre de Düsseldorf? Y la respuesta es ninguna. Ninguna. Este es un problema que Europa se ha creado a sí misma, y la solución está en Europa, y Europa no tiene los medios para encontrar una solución. Así que creo que los rusos están ahora comprometidos a ganar esto. La buena noticia es que Rusia no quiere atacar a Alemania, Rusia no quiere atacar a Polonia, Rusia no quiere atacar a Europa. Rusia simplemente quiere una resolución al problema en Ucrania. Y ahora mismo creo que Rusia reconoce que la única manera de lograrlo es mediante la rendición incondicional de Ucrania, que se produce con la derrota total de Ucrania a manos del ejército ruso. Bueno, mencionaste a Estados Unidos. La pregunta es si se mantendrá al margen esta vez o no. Pero con estos ataques al sistema de disuasión nuclear de Rusia, ¿ves alguna posibilidad de que Estados Unidos no haya estado involucrado en absoluto? Y si Estados Unidos estuvo involucrado, ¿podría ser que solo fueran las agencias de seguridad y que Trump no lo supiera? ¿O es esto, de nuevo, solo mucha especulación? Así que, partiendo de la base de que no disponemos de información privilegiada, cuesta imaginar que algo así se lleve a cabo sin al menos la asistencia de las agencias de inteligencia estadounidenses, sino su conocimiento. Sin embargo, empieza a parecer muy poco probable. Pero si Trump no estuvo involucrado, quiero decir, desde la primera administración, sí parecía que a menudo lo apartaban de algunos temas clave. Pero de nuevo, este es más tu campo, así que me preguntaba, ¿qué opinas tú? Bueno, parto de la presunción, basada en factores observables, de que la administración Trump fue una administración disfuncional en lo que respecta a la política rusa, la política ucraniana y en muchos aspectos la política de seguridad nacional. Normalmente, para que una administración funcione, es necesario tener un enfoque sistemático para construir la política desde cero. Así que normalmente se recibe una directriz política del Ejecutivo, el presidente, y luego el asesor de seguridad nacional convoca una reunión en la que asigna tareas a las diferentes agencias, que a su vez lo desglosan en grupos interinstitucionales que comienzan el proceso de construir consenso sobre si pueden ejecutar esto. Si no es así, ¿qué se necesita hacer para convertirlo en una política ejecutable
y después cómo las llevarán a cabo. Luego eso va subiendo a través de varias reuniones. Hay pequeños grupos interinstitucionales más grandes, hay reuniones de subsecretarios, reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, luego la reunión de los principales y después presentan todo al presidente como una política final, cohesionada y basada en el consenso. Esta administración no funciona así en absoluto. Ahora mismo ni siquiera tenemos un asesor de seguridad nacional. Tenemos un secretario de Estado que está haciendo dos funciones y no puede hacer ambos trabajos. Y no está haciendo el trabajo de asesor de seguridad nacional, lo que significa que el Consejo de Seguridad Nacional no está funcionando. Eso significa que lo que tenemos es al presidente actuando por capricho o según el consejo que le susurran al oído. Ese consejo no ha sido debidamente revisado. Un ejemplo clave de esto es Golden Dome. La cúpula dorada es una idea de defensa antimisiles que le han impuesto personas como Pete Hegseth y otros. No se ha externalizado ni se ha estudiado a fondo. No puede funcionar. Habla con Theodore Postol. Te dirá que no puede funcionar. No puede funcionar con el presupuesto, $150 mil millones. Ahora estamos hablando de cerca de, ya sabes, $4 billones y aún así no funcionará. Por si la gente piensa, bueno, Scott, eres muy pesimista. No lo sé. He estado siguiendo esto desde hace un tiempo. Crecí en la época de la Guerra Fría y vi cómo, ya sabes, Safeguard se suponía que iba a defender, pero no pudimos hacer Safeguard. Abandonamos Safeguard. Para mí eso fue un ejercicio académico porque era demasiado joven para haberlo vivido como alguien implicado. Pero al estudiar Safeguard, te das cuenta de que la defensa antimisiles simplemente no puede funcionar. Siempre habrá algo que supere a Safeguard. No importa cuántas bases construyamos, cuántos misiles Sprint o misiles Spartan fabriquemos. Ya sabes, la respuesta rusa fue o bien misiles grandes con vehículos de reentrada múltiple dirigidos de forma independiente que saturarían el sistema, o FOBS, un sistema de bombardeo orbital fraccionado, lo que significa que pones un misil en órbita y sale en una trayectoria que no puede ser rastreada balísticamente y golpean el objetivo. Los rusos tenían la solución. Nosotros no teníamos el dinero para construir estos sistemas, así que sabiamente firmamos el Tratado de Misiles Antibalísticos diciendo que la destrucción mutua asegurada es nuestra mejor opción. Donald Trump entonces, o no Donald Trump, Ronald Reagan, entonces dijo, no. Yo creo en el desarme, pero vamos a tener la iniciativa de defensa estratégica. Ya sabes, Brilliant Pebbles, Star Wars. No funcionó. No podía funcionar. No podíamos permitírnoslo. Así que se desmoronó y se convirtió en la iniciativa de defensa de misiles balísticos. Ya sabes, el plan u organización bajo Bush. Llegó el 11S. Bush dijo, tenemos que poner un escudo de defensa antimisiles. La realidad es que no teníamos tecnología que funcionara. Así que lo inventamos. Simplemente fabricamos algo de la nada. Creamos el interceptor terrestre. No funciona. La idea de que una bala golpea a otra bala no funciona porque nunca lo hemos probado con éxito. No tenemos una bala golpeando a otra bala. Tenemos una bala golpeando a un globo. Tenemos una bala golpeando a un objetivo que ha sido pintado y construido específicamente para ser, y aún así fallamos la mayoría de las veces. Lo que hoy llamamos defensa antimisiles no funciona. Todo lo que poseen los rusos puede superar la defensa antimisiles que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Inventar la cúpula dorada, que es un sistema de defensa antimisiles basado en una tecnología que no existe, que no ha sido probada. Y cuando sí habla de usar tecnología existente, utiliza tecnología que no funciona. Eso es el resultado de un equipo de seguridad nacional disfuncional. Esto nunca debería haber llegado al despacho del presidente. Al presidente nunca se le debería haber dado la oportunidad de opinar sobre esto, porque no está debidamente preparado.
policy. It is pie in the sky nonsense. Es una fantasía absurda de un puñado de personas que simplemente se saltaron etapas en el desarrollo de la idea y la pusieron sobre la mesa del presidente. Ese es el mundo en el que vivimos. Así que ahora volvemos y hablamos de lo que ocurrió. Como señalaste, durante el primer mandato de Donald Trump, aprobó cientos de millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Esa ayuda militar estaba vinculada a una dirección estratégica de política, que también incluía, por ejemplo, que la CIA construyera 20 bases en territorio ucraniano. ¿Con qué propósito? ¿Convivencia pacífica? ¿Estaban esas 20 bases de la CIA allí para cogerse de la mano con los rusos y cantar Kumbaya? Forma parte de una dirección estratégica de política para lograr la derrota estratégica de Rusia, derrota estratégica definida como el colapso del gobierno de Putin. Eso es lo que es. Se trata de crear las condiciones económicas, políticas, etc., que provoquen el colapso del gobierno de Putin. Esa fue la dirección estratégica bajo la administración Obama, una vez que fracasó el reinicio con Rusia. Recuerda, tuvimos el reinicio con Rusia. En realidad, fue una operación de cambio de régimen diseñada para poner a Dmitry Medvedev en el poder y mantener a Vladimir Putin fuera. Eso es todo lo que era. No se trataba de mejores relaciones, se trataba de mantener a Putin fuera. Cuando eso fracasó, Putin regresó. En 2012 se convirtió en un cambio de régimen y la CIA redobló sus esfuerzos contra Putin, colaborando con líderes de la oposición, etc. Hay una razón por la que Rusia expulsó a todas las ONG financiadas por Occidente, porque eran tapaderas de la CIA, intentando provocar disturbios internos para colapsar el gobierno ruso. Esa fue la política que heredó Donald Trump. Nunca cambió esa política. De hecho, la ampliaron en Ucrania, hablando de llevar la OTAN a Ucrania. Puede decir que, bueno, fue una idea estúpida. Entonces, ¿por qué no la detuviste cuando eras presidente? Bueno, primero, no tenía la visión. Y dos, como dijiste, estaba siendo apuñalado por la espalda por un equipo de seguridad nacional que era más leal al Estado profundo que a Donald Trump. Pero ahora tiene esto. Joe Biden tomó la misma política y la amplió a través del conflicto en Ucrania. Y ahora Trump la ha heredado. Hazte la siguiente pregunta. ¿Ha cerrado Trump públicamente esta política de seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Ha salido Trump y ha firmado una orden ejecutiva declarando que ya no es política de Estados Unidos lograr la derrota estratégica de Rusia? Y la respuesta es no, no lo ha hecho. ¿Ha cerrado Trump las 20 bases de la CIA en Ucrania? No lo sabemos, porque la financiación es negra, está oculta. No lo sabemos, pero la respuesta es no, no lo ha hecho. No ha firmado una resolución para revertir esto porque es un hombre de negocios. Y esto es una herramienta de presión. No quieres renunciar a todas tus herramientas hasta que tengas un acuerdo. Así que lo que ha hecho es mantener las mismas herramientas sobre la mesa, cuyo objetivo es derrocar al gobierno ruso. Y trabajan estrechamente con personas como el MI6, el Servicio Secreto de Inteligencia británico, que tiene una postura mucho más agresiva con los ucranianos contra Rusia que incluso los propios Estados Unidos. El MI6 está activamente involucrado en la realización de operaciones de acción directa contra objetivos estratégicos rusos. Creo que este ataque a las bases aéreas rusas fue concebido y ejecutado en cierto edificio de Londres cubierto de cristal con un tinte verdoso. Somos la sede del Servicio Secreto de Inteligencia. Pero no estoy diciendo que el presidente haya ordenado esto. De hecho, estoy bastante convencido de que el presidente no solo no lo ordenó, sino que ni siquiera era consciente de ello. El presidente ha construido a su alrededor un círculo comprometido con el diálogo, comprometido con la diplomacia, etc. Por debajo de eso están las personas de poder blando. Scott Bessent hablando de sanciones, Graham hablando de sanciones. El equipo con el que nunca tiene contacto es el de poder duro, el de las acciones encubiertas, el de las acciones directas. ¿Por qué? Bueno, primero porque están diseñados para ser negables, encubiertos.
Segundo, no están siendo sinceros con los miembros del gabinete de Trump que deberían estar asesorándolos. No creo que Ratcliffe, el director de la CIA, sea plenamente consciente de lo que está haciendo Russia House. Sé que Tulsi Gabbard no es consciente de lo que están haciendo. ¿Recuerdas el nombre de Gina Haspel? Gina Haspel fue directora de la CIA, pero ascendió a través de las filas de la Dirección de Operaciones. Quiero decir, la llamaban Bloody Gina. Dirigió una base durante la guerra global contra el terrorismo donde se practicó la tortura y luego mintió y lo encubrió allí. Es decir, es la clásica agente de la CIA. Así que pensarías que cuando se convirtió en directora, estaría de acuerdo con lo que hacía Russia House. Ella dijo que lo que está haciendo Russia House es un peligro para Estados Unidos. Y que Gina Haspel, una persona interna que se ha ganado la confianza de la CIA, no pudo controlar a Russia House. No le hablaban, no la informaban, mantenían su trabajo en secreto respecto a ella. El director de la CIA, que es el responsable, informa entonces al DNI, quien informa al presidente. Russia House es una entidad rebelde fuera de control, que lleva a cabo operaciones contra Rusia diseñadas para derrocar al gobierno ruso. Y hasta que no reciban la orden de detenerse, continuarán con esa operación, incluyendo facilitar el trabajo de los británicos y ayudar a los ucranianos a atacar bombarderos estratégicos. Recuerda, esta no es la primera vez que la base aérea de Engels fue atacada por un equipo de fuerzas especiales ucranianas entrenado por la CIA. Entrenado por la CIA. No estoy diciendo que fuera dirigido por la CIA, estoy diciendo que fue entrenado por la CIA para esa operación. Así que creo que lo que está ocurriendo aquí es que hay una política que está fuera de control porque está en piloto automático. Una política de cambio de régimen en Rusia que están llevando los británicos, facilitada por los estadounidenses, y los estadounidenses son conscientes de ello. Pero quienes son conscientes de ello, lo apoyan. Por lo tanto, no van a informar de ello a sus líderes. Quiero decir, si tienes una indicación, o si mi madre me dijera, Scott, puedes jugar al béisbol hasta las 9 de la noche. Ahora sé que estamos entrando en la temporada escolar, sé que la escuela está por empezar, pero mi madre no ha cambiado esa orden. Así que voy a seguir jugando al béisbol hasta las 9 de la noche, aunque sé que mi madre quiere que esté en casa para cenar a las 6, porque no me ha dicho que no pueda. Trump no le ha dicho a la CIA que no puedan hacer esto. No creo que Trump sea consciente de lo que está haciendo la CIA. Y creo que las personas en el gobierno que sí saben lo que están haciendo no quieren que Trump cambie la orden, porque quieren que Vladimir Putin caiga. Esta es una situación muy peligrosa porque ha cruzado las líneas rojas de las doctrinas nucleares de Rusia. Un ataque a las fuerzas nucleares estratégicas rusas por parte de los ucranianos solo podría haberse realizado con la ayuda de inteligencia extranjera. Como dije, lo más probable es que británica, probablemente con algo de ayuda estadounidense. Pero esto cumple con las directrices establecidas en la doctrina que dice que si un Estado no nuclear ataca la infraestructura nuclear estratégica de Rusia con la asistencia de un Estado nuclear, entonces Rusia puede asumir que esto es un precursor o un ataque preventivo por parte del Estado nuclear y responder con armas nucleares no solo contra el Estado no nuclear, sino también contra el Estado nuclear. Es decir, eso es todo. Así que sí, deberíamos estar todos muertos ahora mismo. Si Rusia hubiera seguido su doctrina nuclear, deberíamos estar todos muertos. Gracias a Dios que tenemos un liderazgo ruso responsable. Pero, ya sabes, esta es una situación muy peligrosa, de la que creo que Donald Trump solo ahora está empezando a darse cuenta. Por eso ves casi pasividad por su parte en cuanto a la respuesta rusa. Dijo que Rusia les va a golpear duro. Golpear duro. Pero Ucrania se lo buscó al llevar a cabo esto. No creo que Donald Trump esté asumiendo la responsabilidad. No creo que Donald Trump esté diciendo, no, bueno, nosotros tenemos la culpa de esto porque los entrenamos, les dimos luz verde y realmente aún no he pisado el freno.
and I haven't really hit the red light just yet. But, with all of this, Pero con toda esta reciente escalada, ¿qué crees que pasará con las negociaciones de paz? Porque me da la impresión de que la postura rusa se ha endurecido, mientras que al menos Ucrania y los europeos no parecen estar dispuestos a ceder. ¿Es solo una cuestión de imagen ahora o hay algún avance, aunque sea incremental, hacia al menos un formato común? movement towards at least a common format. I think the Russians are not going to be the ones, Creo que los rusos no van a ser quienes se retiren de este acuerdo. but they Pero ellos han dicho, quiero decir, Rusia ha dejado clara su postura. Trump la conoce. Putin informó a Trump sobre la posición. Trump conoce la postura rusa. Pero lo que han dicho los rusos es, continuaremos con este proceso. Lo demostraron presentándose en Estambul para la segunda ronda, y lo demostraron al seguir actuando en iniciativas que surgieron de la segunda ronda, la devolución de cadáveres, la devolución de prisioneros, etc. Y Rusia ha dicho que está dispuesta a hablar sobre la organización de una tercera ronda de negociaciones. Es Ucrania la que está diciendo, de ninguna manera. Ucrania está diciendo, no podemos hacer nada de esto, no podemos apoyar esto, no podemos hacer nada de eso, lo rechazamos todo. Es Europa la que está respaldando a Ucrania. we reject all of it. It's Europe that's backing up Ukraine. So now from the American perspective, it's the Europeans and Así que ahora, desde la perspectiva estadounidense, son los europeos y los ucranianos quienes están saboteando las negociaciones de paz, que es exactamente la percepción que Rusia quiere fomentar. Porque llegará un momento en que el presidente de Estados Unidos tendrá que distanciarse de este proceso de negociación. Y la pregunta es, ¿a quién va a culpar por esta derrota política? Ahora mismo, los rusos quieren que culpe a los ucranianos y a los europeos. Y parece que esa es la dirección hacia la que se inclina el presidente. Este es un conflicto que no se resolverá en la mesa de negociaciones. El comportamiento ucraniano, la conducta de Ucrania y la de Europa y sus aliados de la OTAN es tal que Rusia, en mi opinión, no tiene ninguna confianza en que cualquiera de esas partes pueda ser un socio responsable para la paz. parties from being responsible partners for peace. So Russia now is committed to a path of achieving Así que Rusia ahora está comprometida con un camino para lograr la victoria a través de la guerra. rapidly. Y está ocurriendo rápidamente. Está ocurriendo rápidamente en el campo de batalla en este momento. Y creo que vamos a ver el colapso político acelerado de Zelensky. Se habla de que ya hay un movimiento dentro de Ucrania para destituirlo, porque ya no es una herramienta útil para nadie. Se ha convertido en un problema para todos. Pero también veo que no hay nada que Europa pueda hacer para poner fin a esto. Quiero decir, parece que los rusos se han quitado los guantes. Hubo un ataque el otro día en Ternópil, creo que ese es el nombre de la ciudad, que supuestamente tenía un búnker, una instalación de almacenamiento de armas que contenía 56 misiles Patriot, en un momento en que Ucrania está diciendo, nos hemos quedado sin misiles Patriot, necesitamos más. At a time when Ukraine is saying we're out of Patriot missiles, we need more. Well, 56 of them just blew up. A whole bunch of Bueno, 56 de ellos acaban de volar por los aires, un montón de Storm Shadows, un montón de AKMS. Así que todos los misiles que Ucrania necesita para continuar esta guerra, todos fueron destruidos. Y creo que Rusia está destruyendo barcos que llevan ese material. Ahora no entra nada en Ucrania, todo está siendo destruido. Los rusos se han quitado los guantes. Y como dije, creo que los rusos ni siquiera se han acercado a... Esto es como, no sé si has estado en Estados Unidos durante el 4 de julio, pero es bastante impresionante. Hacemos unos espectáculos de fuegos artificiales muy bonitos. Pero ya sabes, en Europa también los hacéis. but you know, in Europe you do them as well, and they always start off with poof, 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 and everybody's like, oh, Y siempre empiezan, ya sabes, pum, pum, pum. Y todo el mundo dice, oh, ah. Y luego pum, 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 pum. Y todos dicen, oh, qué guay. Va, 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 va. Y te llevan a través de esa calma. the whole sky lights up. For Y al final, llega el gran final. Todo el cielo se ilumina con una explosión brillante de luces atronadoras. even the first couple, Creo que estamos en las primeras fases del espectáculo de fuegos artificiales ruso. not even half. Ni siquiera hemos llegado a la mitad. No han alcanzado el punto medio. There will be Pero habrá un final. Y va a ser terrible. Va a ser inimaginable. En Occidente ni siquiera podemos empezar a imaginarlo. going to be Los rusos se están preparando para un final que creo yo incorporará nuevas armas. No solo las rusas, sino armas nuevas.
I believe incorporate new weapons, not just Oreshnik, but new weapons. Why? Well, you just had a Russian, I think it was... ¿Por qué? Bueno, acaba de haber un ruso, creo que fue Ryabkov, quizá otra persona, que dijo, ya sabes, hemos estado advirtiendo a Occidente sobre el INF y el peligro de abandonar el INF, el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, y dijo que los rusos, de alguna manera, se habían autoimpuesto limitaciones. Dijo, están a punto de descubrir por qué no deberían haberlo abandonado. Van a ver el impacto de su negativa a trabajar con nosotros. Vamos a levantar la moratoria. Y cuando lo hagamos, sistemas de armas que, de nuevo, no serán nucleares, perdido y dirstre. Está enviando una señal porque vemos al giro de tu pregunta. We get back to the gist of your question. From the Russian perspective, what the Ukrainians did was very dangerous. Desde la perspectiva rusa, lo que hicieron los ucranianos fue muy peligroso. Estratégicamente, ¿cómo podrían los rusos, cómo tienen que operar los rusos en el futuro, especialmente si los británicos estuvieron involucrados, sabiendo que Ucrania podría ser utilizada como un inicio convencional de una preempción mayor que podría involucrar fuerzas nucleares estratégicas de Gran Bretaña y Francia, quienes también han amenazado con usarlas? Entonces, dejas pasar la próxima ronda de provocaciones contra tus fuerzas nucleares y simplemente dices, bueno, esperamos que esta vez no sea la definitiva. Porque si te equivocas y los británicos lanzan un Trident en una trayectoria reducida, Rusia tiene un problema. Así que Rusia tiene que enviar una señal que reafirme la disuasión. Occidente debe ser disuadido de esto. Debe ser disuadido de permitir que Ucrania vuelva a hacer algo así. Y solo se puede lograr eso escalando, poniendo algo nuevo sobre la mesa. Por eso creo que este gran final va a incluir una nueva generación de armas que enviará la señal a Occidente de que todo su continente está ahora en riesgo. Por eso firmamos el Tratado INF. Fue mi criatura, y fui a Rusia para participar en un proceso que eliminó los misiles SS-4, los SS-5, eliminó los SS-12, se deshicieron del Pershing II, se deshicieron del misil de crucero lanzado desde tierra. ¿Por qué? Porque su mera presencia en suelo europeo creó las condiciones propicias para un ataque nuclear preventivo que escalaría a un intercambio nuclear general y toda la vida se acabaría. Por eso, firmamos el tratado. Y lo que dicen los rusos es, nos habéis llevado de nuevo a este punto. Así que vamos a desplegar una nueva generación de armas que os amenaza a todos, con una destrucción inminente. Y si respondéis con vuestro propio despliegue, volvemos al punto de partida donde estábamos en 1985, 86, 87, al borde de un conflicto nuclear que podría acabar con el mundo, desencadenado por disturbios en Europa que se manifiestan en un intercambio de ataques con fuerzas nucleares intermedias. Bueno, supongo que mi última pregunta, muy breve, es ¿cómo podría ser esto? Mencionaste el gran final. Porque también he visto muchos informes occidentales señalando que los rusos están produciendo mucho material militar, pero gran parte de él en realidad va a la retaguardia, acumulando una fuerza poderosa que ni siquiera se está utilizando ahora. Aunque las líneas del frente se están moviendo rápido y hay todos estos grandes acontecimientos, siguen acumulando una gran fuerza en la retaguardia. También, no recuerdo a quién, vi una entrevista con un funcionario ruso que decía que si quisieran ir hasta el final, habrían empezado a destruir todos los puentes sobre el río. Sabrías si hubieran ido con todo. Como dijiste, ellos veían esto como algo limitado. Ahora, de nuevo, esto entra quizás en el terreno de la especulación, pero basándonos en las opciones militares que tienen los rusos, ¿qué podría ser posible? ¿Qué podríamos ver en las próximas semanas? Bueno, sí, de nuevo esto es especulación, ¿vale? Solo estoy siendo completamente honesto al respecto. Pero los rusos tenían, o los soviéticos en su momento, cuando se enfrentaron a los Pershing II y similares, se movieron para desarrollar una nueva versión del SS-20, creo que el SS-20 Mod 3 o 4. Uno de los apodos para él era algo así como «me estoy acercando demasiado», o algo por el estilo.
Es una región en el lejano oriente. Es al otro lado del estrecho de Bering desde Alaska. Pero la idea es que si desplegabas este SS-20 Mod 4, sería capaz de lanzar un ataque usando misiles de alcance intermedio contra objetivos estratégicos y amenazar a gran parte de Estados Unidos. Además de eso, desarrollaron un sistema de armas llamado Skorost, o la velocidad, el rápido. Skorost significa rápido. Y fue una derivación de esto lo que permitió a los rusos responder a los despliegues de los Pershing II. Así que si el Pershing II salía de su zona de despliegue, la idea del misil Skorost era que saldría y dispararía, y podría alcanzar a los Pershing II antes de que se manifestaran como una amenaza. Así que realmente era un arma preventiva, y los rusos estaban listos para construir esta arma. Afirmaron esta Lee Peragna firmó el Tratado INEF. Ahora, los rusos han vuelto a esto. Si miras a Ereshnik, ¿qué es Ereshnik? If you look at Oreshnik, what is Oreshnik? The Russians realized that they had a problem with Los rusos se dieron cuenta de que tenían un problema por la falta de fuerzas nucleares intermedias, o misiles de alcance intermedio. Esto creó una brecha en Europa que los europeos estaban explotando por otros medios. Storm Shadow, Scalp, cosas de ese tipo. Así que los rusos quisieron desarrollar un sistema que pudiera responder. Ese sistema fue el RS-26. Era un misil que debido al tratado INEF tenía que ser probado a distancias estratégicas. Así que creo que la primera prueba del RS-26 lo llevó a un alcance estratégico. Pero luego, al añadir todos los demás componentes, vuelve a ser un misil de alcance intermedio. Su objetivo, sin embargo, era proporcionar ese tipo de fuego estratégico que no implica el lanzamiento de un misil nuclear estratégico. Pero los rusos básicamente dejaron eso en suspenso debido al tratado INEF. ¿Qué es un Yarznik? Un Yarznik es una versión modernizada de ese misil. Un Yarznik proporciona a Rusia esas capacidades estratégicas. El Yarznik que Rusia lanzó contra los ucranianos era un misil que técnicamente estaba en fase de investigación y desarrollo. No había alcanzado la producción a gran escala, pero Putin declaró que era un misil que ya había alcanzado la producción a gran escala. Así que creo que ahora mismo has visto, mira, cuando yo era inspector en Votkinsk, que es donde se está ensamblando el Yarznik, y conozco la planta donde se está ensamblando, se veía la capacidad de producir entre 60 y 80 Yarzniks, o SS-20, al año. Podrías aumentar eso quizás a 80 o 100, pero supongamos simplemente que los rusos entraron en producción a gran escala del misil Yarznik y que esa decisión se tomó en noviembre. Así que estamos hablando, ya sabes, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 7 meses a 80 misiles por mes. Ahora, no soy muy matemático, pero 7 por 8 son ¿cuánto? ¿506? Algo así. 560. Hay 560 Yarzniks ahí fuera ahora mismo. ¿De acuerdo? Nadie en Occidente está hablando de eso. Están hablando de, quizás una docena aquí. Hay 560 Yarzniks que ya se han construido. Ahora, el Yarznik representa una forma de pensar de la era soviética de la Guerra Fría. Siempre advierto a la gente, hay un peligro en volver a la Guerra Fría, porque no ganamos la Guerra Fría. No ganamos la Guerra Fría. Si realmente hubiera habido una guerra durante la Guerra Fría, la habríamos perdido de forma contundente. Quiero decir, lo descubrimos al final, cuando enviamos a nuestros hombres a Alemania Oriental después de la caída del muro y empezaron a incautar tanques reales con blindaje reactivo ruso avanzado. En esos tanques conseguimos munición rusa. Lo que descubrimos fue que la munición que se entregaba a todas nuestras unidades de primera línea no podía penetrar el blindaje reactivo ruso. Si los rusos hubieran cruzado la frontera, nuestras municiones principales habrían rebotado en ellos. Las suyas, en cambio, habrían penetrado el M1 como un cuchillo caliente en la mantequilla. Eso es así. Además, si los rusos hubieran construido el misil Skorost y lo hubieran desplegado, estaba listo para un despliegue inmediato, nuestros Pershing II habrían sido destruidos.
Todos nuestros misiles de crucero lanzados desde tierra habrían sido destruidos. El SS-20 habría dominado el territorio europeo. No había defensa antimisiles y todo habría terminado. Los rusos habrían ganado esa guerra. Eso es una garantía. Los rusos lo saben. Entonces, ¿qué han hecho los rusos? En el ámbito de los misiles ha aparecido un Yarsnik, que es el equivalente al SS-20. Creo que los rusos también han construido una versión del Skorost. Todavía no la han desplegado, aún no hablan de ello. Pero creo que vas a ver que parte de este gran final que vas a presenciar, será la presentación de un sistema tipo Skorost. Y lo van a mostrar en una demostración. No sé qué van a atacar, quizá golpeen todos los sitios de F-16, quizá lo ataquen todo. Pero se hará de una manera que demuestre que Europa morirá al instante si quiere ir a la guerra con Rusia. Y el sistema Skorost, de nuevo, si tomaron esa decisión en paralelo, solo necesitan lanzar una docena para enviar el mensaje. Entonces requiere mucho para enfrentarse a toda Europa. Lo que Europa va a descubrir en el gran final es que, entre Yarsnik y cualquier cosa que siga a Skorost, no hay defensa en Europa. Lo que Alemania acaba de darse cuenta es que vas a morir, y morirás de forma convencional. No es con armas nucleares, Rusia te va a arrasar, no tienes defensa antiaérea y todos vais a morir. Eso es lo que Europa va a descubrir. Ese es el mensaje que Rusia va a enviar, porque tiene que hacerlo. Tiene que enviar un mensaje que diga y si ocurre, os eliminamos. Esa es la tecreen, es que este gesto. That's the direction I think this is heading. Yeah, no, I can only see Sí, no. Solo puedo prever grandes o dramáticas escaladas en esta guerra que está por venir. Y como mucha gente siempre señala, es realmente en las etapas finales de la guerra cuando el bando perdedor acumula muchas bajas. Así que me sorprende un poco que todavía no haya una voluntad seria por parte de los ucranianos, y bueno, digamos Zelensky y los europeos, de poner fin a esta guerra cuando ves que estás en el bando perdedor. Pero bueno, en fin, Scott Reeder, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que eres un hombre ocupado, así que lo aprecio. Bueno, gracias por invitarme, y ojalá pudiera ser más optimista, pero ya veremos. I wish I could be more optimistic, but we'll see.